punto de referencia para la realidad del universo hoy. Y nuestro punto de referencia es que Jesucristo, el niñito de Belén, que anduvo haciendo bienes 30 años, tuvo 3 años de ministerio, se identificó con nuestros pecados, cargó los pecados de la humanidad y llevó los pecados de todos nosotros, habiendo identificado Él con nosotros por el bautismo. Llevó estos pecados, los cargó como una mochila y los llevó a la cruz. Y después de quitar estos pecados, llevándolos a la cruz y quitándolos del medio, recibiendo toda la maldición que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Dios también en esa carne, en esa cruz, Él quita el pecado del medio y puede tener comunión con nosotros. La cruz fue para quitar de en medio el pecado y para que nosotros podamos tener una comunión, un acceso directo a Él. Los que somos de la fe de Jesucristo tenemos acceso a Dios directo. Jesucristo, una vez muerto, resucitó, y resucitado estuvo andando por la tierra. En unos días lo vieron más de 500 personas resucitado en más de 9 ocasiones históricamente documentables, y después de esto asciende a los cielos. Así empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y allí Él se establece en trono celestial, en lugares celestiales desde donde rige el universo. Jesucristo está sentado en el trono a la diestra de Dios y desde allí rige el universo. Cuando nosotros oramos a nuestro Señor Jesucristo, oramos a nuestro Señor Jesucristo ya habiendo resucitado Él, habiendo asumido el control, la administración del universo entero. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Él. Él está sentado en gloria, está sentado en poder, y cuando hablamos, hablamos con Él. Lo repito porque tiene que grabársenos esto siempre. Estamos hablando con el que administra el universo y nos escucha inexorablemente, sin falta, nos escucha fuerte y claro, y escucha aún las intenciones de nuestro corazón, aún antes de que emerjan de nuestro corazón. Él las sabe, porque Él conoce lo profundo del corazón de los hombres. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? La salvación consiste en estar en Él, estar en su presencia, estar un día tal como Él está. Esto es, Él ha sido librado del cuerpo de pecado, el cuerpo pecaminoso, carnal, el cuerpo mortal, y Él ha sido revestido de inmortalidad. Su cuerpo se ha transformado en un cuerpo espiritual de inmortalidad, y Él puede habitar eternamente sin sufrir la decadencia de la vejez, la decadencia de la enfermedad, la decadencia de la muerte. Ya no tiene efecto estas cosas en Él. ¿Se está entendiendo? Nosotros esperamos ser transformados a su semejanza. Eso es la salvación. El ser transformados a su semejanza, a la semejanza del cuerpo espiritual, para poder disfrutar una vida eterna. Pero no solamente esto, sino el estar en Él significa el que cuando estemos en comunión, en la presencia física de Él, no solamente transformados a su semejanza, sino compartiendo todo lo que Él tiene. Estamos entendiendo, estando físicamente en su presencia. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa es la salvación. La salvación no es un conjunto de declaraciones teológicas bíblicas. La salvación es Él ya está salvado, porque Él ya llegó donde nosotros tenemos que llegar. ¿Se entiende? Él es nuestro pionero. Él es el primero que llegó, y ahora todos los que somos salvos hemos de estar con Él. ¿Se entiende esto? En la misma situación que Él está, con el mismo cuerpo transformado en inmortalidad que Él tiene, y en la situación de autoridad que Él disfruta y ejerce. ¿Sí? Entonces, ahí ya vamos más o menos como ubicándonos en el universo. Él es el norte, el que
termina el arriba, el abajo, el norte, el sur, el este, el oeste. Él es el centro del universo entero. Él rige todo, Él está en un trono celestial y nos dice la palabra que el propósito de Dios es transformarnos a su semejanza, ¿no es cierto? Y para esto hay un proceso. Y de esto vamos a hablar un poquito hoy, de cómo es este proceso, de que no es una cosa externa, no es un proceso externo en que va tomando una persona y le va cargando de a poquito. Un día le carga un programa, otro día le carga otro programa, otro día le carga un versículo y otro día le carga un mandamiento. ¿En qué consiste el proceso que Dios realiza para hacernos semejantes a Jesucristo? Bueno, primero que nada, vamos a mirar en Primera de Juan. Es decir, todo esto tiene por propósito entender de qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros y cómo quiere hacerlo. Y cuál es el poder que Él tiene para hacer estas cosas en nosotros. Y cómo es el proceso que hace que ese poder se manifieste en nosotros y sea hecha su voluntad de transformarnos a la semejanza de Cristo para que un día estemos con Él, en su semejanza, en comunión con Él. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 27 en adelante. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este es el primer versículo que quiero que leamos porque quiero que nosotros, todos nosotros, entendamos cuán importante es que entendamos dos cosas. Primero, que la salvación no es un sistema de enseñanzas teóricas. La salvación es una persona. La salvación es tener comunión plena con esa persona, tener una comunión real con esa persona. Y esa comunión real, con esa unión con esa persona, es una unión espiritual muy fuerte. Es tan fuerte que comemos su carne y bebemos su sangre. Es tan fuerte que su espíritu vive dentro de nuestro cuerpo. ¿Les parece que es una unión fuerte o no? Bueno, esa unión fuerte es una comunión muy fuerte, es una comunión capaz de transformarnos. Esa comunión capaz de transformarnos se va manifestando a lo largo de nuestra vida, y esta presencia de su espíritu en nosotros nos va diciendo: mira, eso es de mi espíritu, eso sí corresponde conmigo, esto no corresponde conmigo. Por eso ustedes, cuando van creciendo en la experiencia como cristianos y van creciendo en la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, de la adoración del Señor, de la comunión, del disfrute de la comunión con Él, ustedes van a ver cosas que sí, no, porque una práctica que ven en televisión o que ven que alguno dice que hay que hacer tal cosa, y ustedes dicen: esto es raro, eso no me parece a mí que no es de Cristo. ¿Por qué? Porque la unción que está en nosotros, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, sabe que no corresponde con Cristo, no corresponde a un hijo de Dios, no corresponde al Hijo de Dios, eso que estamos rechazando. Como así también cuando escuchamos la palabra y la entendemos, es la operación del Espíritu Santo de Cristo en nosotros. Así es que dice que según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Qué importante esto de permanecer, y esto es uno de los puntos más fuertes que quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a ver muchos pasajes, si Dios quiere, sobre esto. Porque nosotros, por eso les decía, muchas veces uno piensa: ¿y cómo tengo que hacer? Tengo que practicar muchas cosas, aprender muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer para llegar a estar en Cristo? Y no tenemos que hacer nada. Si nosotros hemos creído en Cristo, es porque Dios ya hizo la obra. Si nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, si lo hemos conocido como
Dios encarnado que anduvo entre nosotros, que cargó nuestros pecados, que murió en una cruz por nosotros, en nuestro lugar, si creemos que resucitó de entre los muertos y lo confesamos con nuestra boca, entonces quiere decir que estamos en Cristo, porque el Espíritu Santo ha encontrado lugar en nosotros y Dios nos ha comunicado a su Hijo. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir, eso es dar testimonio, que la persona que ha sido iluminada de esta forma acerca de la identidad del Mesías, ha sido incorporada al cuerpo. Por eso se le cambia el nombre por Pedro, y en ese momento es edificado sobre Cristo, y es la piedra típica de edificación de la iglesia de Cristo, por la confesión de la identidad y por la confesión de la función. La identidad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se entiende? Bueno, entonces esto es algo que Dios hace. Dios nos coloca en Cristo. Dios hace esta obra. Es un milagro que Él hace, ponernos en Él. Por eso dice, permaneced en Él, en el versículo 27. Por eso en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, ¿se acuerdan que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Él ya da por sentado que estamos unidos. No es que nosotros tenemos que hacer algo para llegar a estar unidos a Él. Estamos unidos, por eso estamos creyendo, por eso estamos acá. Y bueno, y todo el capítulo 15 de Juan habla acerca de esto, no solamente de estar en Él, sino de permanecer en Él. Que esto es muy importante. Entonces, quiero hablar acerca de esto, de que Él nos coloca en Él, y debemos permanecer en Él mientras somos transformados. Y mientras somos transformados vamos pasando un montón de pruebas. Nuestro corazón es probado. Nuestra obediencia es probada. En nuestra capacidad de ser perdonados y de perdonar es probada. ¿Se está entendiendo esto que hablamos? Hay veces que en nuestro andar nosotros confiamos en que Dios perdone todos nuestros pecados. Y somos muy exigentes en que perdone de todos realmente. Y necesitamos que perdone todos para poder tener una conciencia franca, limpia, y que nos permita vivir con fluidez y disfrutar de las bendiciones de Él, porque eso es lo que anhelamos. Pero entonces también Él nos hace orar, y con eso nos atrapa en una manga, así como a los animales. Y la vaca cuando entra para ser bañada y vacunada. Y dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que si nosotros no perdonamos, nosotros no vamos a ser perdonados. ¿Se está entendiendo esto? Entonces quiere decir que Dios nos pone en Él, nos da francamente la naturaleza de su Hijo para que la disfrutemos, nos da su amor, nos da la salvación, nos da todo. Y ahí Él dice, bueno, permanezcan en mí. Entonces, si nosotros nos trabamos, dejamos de permanecer. Si dejamos de perdonar, si dejamos de practicar la misericordia, si dejamos de practicar la santidad, si dejamos de practicar el amor, dice, permaneced en mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es lo que os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Se entiende? Entonces Dios nos pone en Cristo, y una vez que nos pone nos dice permanezcan. ¿Cómo permanecemos? Obedeciendo. Entonces no es que tenemos que llegar, tenemos que permanecer. Permanecemos perdonando, amando, permanecemos en santidad, despojándonos de aquello que a través del tiempo Dios nos va pidiendo. Cuando nosotros permanecemos en una primera etapa, seguramente Dios nos pedirá que entreguemos aquellos pecados groseros, pecados que realmente le chocan al sentido común en una primera instancia, pero después va a haber
después de que entreguemos esos pecados, vamos a seguir caminando y nos va a decir, mira, esto ya, nuestro espíritu va a ser contristado porque hay cosas que no van a poder seguir más en nuestra vida. Dios va a empezar a pedir que nuestra lengua se corrija, que nuestros pensamientos se corrijan, que nuestras prácticas en la vida se corrijan. ¿Me estoy explicando? Entonces estamos en Cristo y permanecer se va volviendo una cuestión práctica, se va volviendo una cuestión muy concreta, en que Dios día a día, yo sé, cada uno de nosotros vamos a saber en ese momento qué es lo que Dios nos está pidiendo, y para eso usa la palabra. Escuchamos una predicación y vemos que Dios nos pide que hay cosas que dejemos, que hay cosas que tenemos que apartar, que hay cosas que tenemos que abandonar ya, tenemos que despojarnos de esto porque no corresponde a nuestra nueva naturaleza, la naturaleza que anhelamos asumir, la naturaleza de la resurrección. Si queremos estar en su presencia, tenemos que ir despojándonos de todo lo que Él nos va pidiendo, ¿no es cierto?, para que pueda emanar, para que pueda brotar la nueva naturaleza que está ya en nosotros. ¿Se está entendiendo? Es decir, esto es algo que va de adentro hacia afuera, no es algo que va de afuera hacia adentro. ¿Estamos claros en esto? Esto es lo más fuerte que quiero que quede hoy, que tengo la carga que debe quedar hoy entre nosotros, claro. Es decir, Dios nos cambia la naturaleza, nos da un nacimiento espiritual, se une el Espíritu de Cristo con nuestro espíritu y esto empieza a fluir, esto empieza a manifestarse exteriormente, ¿no es cierto? Y debemos permanecer en esa unción a través de la obediencia. Seguimos leyendo 2:28 de Primera de Juan 2, verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿qué es cuando se manifieste? Vieron que el libro de Apocalipsis, o libro de la Revelación, es el libro donde dice que se quita el velo. Revelación es quitar el velo, algo que está velado a los ojos de los hombres. Nuestro Señor está velado a nuestra vista, está velado a la vista de la humanidad. Pero va a llegar un momento que ese velo se va a correr y Él se va a manifestar. En el capítulo 20 vemos que nuestro Señor Jesucristo, del libro de Apocalipsis, se revela a nuestro Señor Jesucristo y Él viene y se manifiesta tal como es, en total poder, y viene para juzgar a las naciones. ¿Se está entendiendo esto que hablamos? Entonces es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese capítulo 20 es como en una sinfonía cuando suena el clímax, cuando se manifiesta en toda su grandeza todo lo que se fue preparando anteriormente a lo largo del libro. Entonces, cuando Él se manifieste, nosotros necesitamos tener confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Se comprende? Quiere decir que todo este tiempo que nosotros permanecemos, permanecemos en Él, estamos despojándonos de lo que no corresponde con esta nueva identidad que tenemos. No está pidiendo que nos disfracemos de algo que no somos, sino que ya no nos comportemos como éramos, sino que nos comportemos como somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y queremos poder compartir con Él la nueva creación a la que somos llamados, entonces hemos de despojarnos de las cosas que no van, de lo que sabemos que no puede estar presente por la eternidad. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Quién nos puso en Cristo Jesús? Dios nos puso, y nos ha dado en Él el conocimiento experimental de Él, nos ha justificado de nuestros pecados, por lo cual ya no somos pecadores, sino justos, y nos ha santificado, esto es, nos ha apartado de la maldad, para que seamos de Él y para poder habitar en nosotros. Y redención, esto es, ha pagado por nosotros, y nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, para que seamos la propiedad suya, seamos sus vasos, vasos de honra. Dice, por Él estáis vosotros. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que Él nos ha puesto. Él nos ha puesto en Cristo. Entonces, está bien que estamos acá, eso no cabe ninguna duda, pero nosotros habitamos espiritualmente en un lugar. Espiritualmente estamos en un lugar, y ese lugar es en Cristo. Estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. Este es un tema que lo estamos viendo como una semilla, digamos, pero que puede pasar mucho tiempo en nuestra vida. Ojalá y pase poco tiempo y sean plenamente iluminados, y seamos todos plenamente iluminados acerca de esta verdad. Pero vamos a ver cuán abundante es la Escritura hablándonos de estar en Cristo. Estar en Cristo es el original griego, como también lo estamos diciendo en español, habla de una cuestión de lugar, una cuestión geográfica. Es decir, estamos en Él. ¿Qué quiere decir? Que los que no son creyentes, los que no han recibido la salvación, no están en Él. Pero cuando se nos mira a nosotros, nosotros estamos dentro de Él, estamos en Él. ¿Qué significa esto? Que tenemos una unión de tal grado que Él no nos considera distintos de sí mismo. ¿Qué significa esto? Cuando nuestro Señor se enfrenta con Saulo de Tarso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿recuerdan ese pasaje algunos? Si no, no tenemos tiempo de verlo, se los comento nada más. El Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Él no estaba persiguiendo al Señor Jesucristo en la persona, Él estaba persiguiendo a aquellos que creían en Él. Quiere decir que el Señor le trató como diciendo: mirá, si te metes con uno de ellos, te estás metiendo conmigo. Si perseguís a uno de ellos, a mí me estás persiguiendo. Y este misterio que después vemos en la epístola a los Efesios, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el matrimonio, ¿no es cierto? Que vieron que dice que hay una relación entre el matrimonio y nuestra fe en Jesucristo, que así como la mujer y el esposo son una sola carne, Cristo y la iglesia son una sola carne también. ¿Se entiende esto que hablamos? Por tanto, cuando y esto es algo que tendríamos que meditar mucho más en cuanto a nuestras esposas, ¿no es cierto? Ellas son la carne del varón, nuestras esposas son una extensión y somos una unidad. Nuestras esposas son parte de nosotros mismos. Así también Cristo y su iglesia, dice, esto es un misterio, dice Efesios 5. Entonces, estamos en Cristo y hemos de meditar en esto. ¿Por qué? Porque es muy distinta la vida de una persona que se considera que está suelta
en la superficie de la tierra, sola, aislada, olvidada, golpeada por los avatares de la vida, golpeada por los problemas, por las dificultades. Una cosa es considerarse a uno mismo así y otra cosa es estar en oración y verse que uno está en Cristo, en aquel que está sentado en lugares celestiales rigiendo el universo. Estoy escondido en Él. Dios me ha puesto en Él. Y yo disfruto de su vida, disfruto de su resurrección, disfruto de su poder. Por eso dice la palabra también, vamos a ver este pasaje en 2 de Timoteo 2:1. Por esto es importante que nosotros veamos todos estos pasajes, porque son necesarios. Si nosotros no recibimos el equipo, no vamos a poder vencer en la prueba. Pero primero tenemos que estar equipados. Si yo no sé que cuento con el poder de Dios, siempre voy a perder la pelea. Pero si sé que el poder de Dios está en mí esperando manifestarse, la cosa cambia. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra en griego dice energízate y emplea la palabra dinamis, de dinamita. Llénate del poder de la dinamita de Cristo dentro de la gracia de Dios en tu vida. No dice esfuérzate, y uno cuando lee así dice, ¿qué es esta traducción esfuérzate? Diciendo, encima que estoy destruido, estoy luchando para llegar a la lona, me dice esfuérzate en la gracia. La palabra original dice, llénate de la energía. Es como si nos zambulléramos y nos impregnáramos de todo el poder del Espíritu de Dios, del supremo poder de Dios. ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, esto es energízate. No es mi única opinión esta, hay muchas traducciones al español donde se refuerza esta traducción, este argumento. Este es un concepto que ha quedado acá enganchado nada más en 2 de Timoteo 2:1, en el esfuérzate en la gracia. Es energízate en la gracia. Quiere decir que yo estoy en Cristo. ¿Por qué estoy en Cristo? Por causa de la gracia. Por causa de que Dios quiso amarme. No tiene una razón Él por la cual me haya empezado a amar. Él quiso. Eso quiere decir que Él extendió su gracia hacia mí y a cada uno de los que aquí estamos. Esperemos que así sea. Si hay alguno que todavía no recibió la gracia, este es el momento de que le seamos de testigos. Entonces esta gracia, yo lo que hago es aprovechar esta gracia y energizarme en esta gracia, llenarme de las pilas, cargar las pilas. Es como que yo a veces me imagino que agarro las manos del Señor sentado en el trono y me electrocuto ahí con el poder de Dios. Me estoy explicando. Entonces esto es energízate en la gracia, cargate de la gracia, cargate del amor, cargate del poder. Dios te ama, Dios está con vos. Dios te quiere mostrar una victoria absoluta y mayores cosas que estas harán porque yo voy al Padre. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Es importante o no que entendamos que estamos en Cristo? Entonces dice 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, en la gracia que es en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, como Dios nos ha puesto, entonces podemos energizarnos en esta gracia. Carguémonos, tomemos de la copa de la salvación, tomemos la gracia, tomemos la energía, tomemos el amor que Dios tiene a nuestro favor, tomémonos, renovémonos, refresquémonos, zambullámonos.
Si nosotros no tenemos esta nueva naturaleza, Dios no espera que nosotros seamos capaces de vivir la vida cristiana. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Por ejemplo, Mateo 5, 6, 7. Nosotros vemos el mensaje del Sermón del Monte, ¿no es cierto?, de nuestro Señor. Un estándar de vida que el hombre justo, el hombre justo, el hombre santo, el hombre consagrado del judaísmo, bajo la ley, anhelaba vivir, pero no alcanzaba a vivir, ni aun queriendo. Estamos hablando de gente muy, muy, muy celosa por Dios, que tenían la mejor de las intenciones de satisfacer el corazón de Dios, pero no podía hacerlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, si Dios dice, oísteis que fue dicho a un nivel, mas yo os digo, y pone un nivel dimensionalmente superior, absolutamente imposible para un ser humano. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué nos pone una norma tan alta, tan inalcanzable? Porque nos está por dar un poder divino para que eso sea una realidad. Nos está por dar su naturaleza, su propio espíritu. Él va a cumplir esa palabra en nosotros. ¿Se está entendiendo? Bien, entonces, energízate en la gracia. Y vamos a recorrer pasajes. Yo no sé si van a querer anotar o no. Yo se los puedo ir mencionando y el que quiere anota la cita, pero les diría que no lo busquen porque son muchos. La intención es que se vaya fijando en ustedes esto, que la salvación que tenemos es estar en Cristo. Estamos en una persona, estamos en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, como estamos en Él, cuando necesitamos paciencia no tenemos que ir a ningún lugar, porque la paciencia que necesitamos está en Él. ¿Se está entendiendo? Lo único que tenemos que hacer es respirar esa paciencia, creer esa paciencia, beber esa paciencia del Cristo en el que estamos. ¿Me explico? Cuando necesitamos energía nueva, no necesitamos que el Señor nos mande un paquete y caiga un paracaídas con una cajita de energía del cielo. Estamos en Cristo y lo que hacemos es creer, tomar a Cristo. Gracias, Señor, porque me has dado a Cristo. Gracias porque me has dado el poder de la resurrección que vive en mí y me has sentado en lugares celestiales con Él. Porque puedo disfrutar el poder de la resurrección que es en Él. ¿Se está entendiendo? Lo que quiero explicarles una y otra vez es que la salvación y todo lo que la salvación trae no son doctrinas. Es una persona. Dios nos ha dado a una persona que es su Hijo y nos ha puesto a nosotros en Él. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué es la palabra bautizo, bautismo? En griego solo significa una sola cosa. Es una palabra que tiene que ver con la tintorería. No significa lo que a mí se me ocurre, significa lo que significaba histórica y gramaticalmente. Uno va a la tintorería, en la tintorería se tiñe la ropa, por eso se llama tinturería. Entonces, ¿cómo se tiñe una ropa? Se la sumerge en tintura. Entonces uno es sumergido y cuando sale otra cosa. Sale teñido, sale de otro color. Cuando somos bautizados en Cristo, cuando salimos, no salimos nosotros.
sale nuestra determinación a que viva Cristo y ya no nosotros. Hemos sepultado nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos dicho, chao viejo Josecito pecador. Acá te quedaste. Acá te fuiste. Acá te dejé. Hacía falta enterrarlo. Por esto es importante esto que charlamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos insalvables. Somos insalvables. ¿Y qué significa que somos insalvables? Que si nosotros creemos que nos podemos corregir a nosotros mismos, que con disciplina, que con esto, que con... no tenemos poder para vencer las pasiones que viven en nosotros. En nosotros mismos, sin Dios, no existe el poder para poder... ¿Cómo la mugre se va a lavar a sí misma? No puede. Entonces nosotros lo que necesitamos es transmitir, es volcarnos a la nueva naturaleza, es decir, bueno, me declaro muerto, ya no me obedezco más a mí mismo, no confío más en mi propio pensamiento, en mi propia sabiduría. Señor, sé mi sabiduría, y el Espíritu Santo me muestra su sabiduría. Señor, sé mi ánimo para vivir, y el Señor me manifiesta su ánimo para vivir. Señor, manifiesta un propósito nuevo en mi vida y me da un propósito. Cuando yo vivo por su propósito, por su sabiduría, por su energía diaria, ya no soy yo. Las cosas viejas pasaron, todas van siendo hechas nuevas. ¿Se está entendiendo? Hasta que llegue el momento de nuestra transfiguración. Hasta que llegue el momento en el que vamos a ser librados de estas capas y hechos semejantes, como leímos en Primera de Juan, a como Él es. ¿Vamos bien? ¿Bien? 8.1, Romanos 8.1, y ahora no voy a esperar que lea otro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en, los que hemos sido puestos en, no hay ninguna condenación posible. Es para festejar y para celebrarlo. Ninguna condenación, no existe la posibilidad de que Cristo sea condenado. Y como nosotros hemos sido puestos en Él, no hay nada, ningún aspecto que pueda ser condenado. ¿Se está entendiendo esto que estamos diciendo? Esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque hay veces que no recibimos promesas de Dios, porque nos consideramos que estamos sucios todavía. Consideramos que no somos capaces de recibirlo, ni dignos de recibirlo. O porque creemos que todavía hay algo que tenemos que cumplir para que sea posible a nosotros acceder al crédito de la gracia de Dios. Y eso es incorrecto. Esto es como una herencia de un chico que es chiquito y es heredero de la fortuna de Bill Gates, para hablar de un famoso rico. Y el chico no sabe, pobrecito, tiene 1 año, 2 años, anda babeando, que no entiende. Entonces no puede disfrutarlo, pero lo tiene. Es de él. Lo mismo ha pasado y pasa en muchos aspectos que aún yo mismo necesito conocer con nuestra salvación. Es tremendamente poderosa, es tremendamente vasta, es extensísima. Nuestra mente difícilmente puede captar hoy lo que sea la salvación que Dios nos ha dado ya. Pero como herederos chiquitos nos cuesta entenderlo. Pero por esto yo les desafío a que a partir de hoy ya no consideren la salvación como la consideraban. La consideren como un desafío a descubrir la gracia poderosísima de Dios que se ha manifestado en nosotros, que nos ha puesto en Cristo, nos ha puesto en aquel que está resucitado y sentado en lugares celestiales administrando el universo. Aquel que dice una palabra y ante su palabra nadie se puede resistir. Toda autoridad se doblega ante él. Nadie le puede decir no.
¿Y eso a qué nos enfrenta? Nos enfrenta a que a muchos no que nosotros recibimos son por nuestro bien y no por falta de poder. ¿Me explico? Y ahí se vuelve lógica nuestra vida, mucho más lógica de lo que la tenemos, ¿no es cierto? 8.1, 8.39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué era lo que hablábamos? Si Él está sentado en el trono de máxima autoridad del universo, ¿quién se va a levantar contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor? ¿Quién va a poder separar al Hijo del amor del Padre? ¿Quién nos podrá separar, dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Se entiende? Nada nos puede separar, y estas son las cosas que nos deben energetizar. Energízate en la gracia de nuestro Señor que es en Cristo Jesús. Romanos 12:5. Desde el 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos un miembro de Cristo. Un dedo, una falange de un dedo, una oreja, un lóbulo de oreja. Algo somos. Una oreja. Todos somos integrantes. Él nos siente propios. Que nosotros no nos demos cuenta es algo distinto. No sé si me explico. Una cosa es que lo seamos y otra cosa es que no nos demos cuenta. Si usted no se dio cuenta, dése cuenta. Él nos siente parte de su organismo. Siente nuestras emociones, nuestras aflicciones, siente nuestros pensamientos en Él. Siente nuestras angustias, nuestros pesares, nuestros anhelos, nuestros deseos secretos y manifiestos. Los conoce a todos porque estamos en Él, formamos parte de su organismo, no de su organización, no de su asociación religiosa, no de su secta. Somos en Él. ¿Se está entendiendo esto? Esto es profundísimo. Por eso hemos creído en Él, recibimos su Espíritu y comemos su carne y tomamos su sangre. Porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Estamos en Él. Meditemos en esto. Y meditemos: Señor, gracias. Porque yo pensaba que mis pensamientos me eran ajenos. Pensaba que mis anhelos te eran ajenos, que vos no me entendías, que vos no sufrías conmigo, que a vos no te dolía como a mí me duele. Pero qué grande que es Dios que nos puso en Él. Quiere decir que si lo estamos sintiendo, Él también lo siente. Y si Él disfruta del amor y de la gracia del Padre, también nosotros podemos disfrutarla. Y de la respuesta del Padre. Por eso no debe sorprendernos cuando dice: sí, los puse para que den mucho fruto y para que el Padre les dé todo lo que le pidan. Cuando empezamos a ver que estamos identificados con Él y que Él conoce nuestro corazón y que respiramos en Él y vivimos en Él, nos queda un poquito más cerca esto, de que digamos algo, y hay veces que estamos pensando en algo y Él lo cumple.
y pedimos algo y empezamos a ver que se hace una realidad. A veces no es instantáneo, ¿no? A veces hay condiciones. Muchas veces condiciones que tienen que ver con un seguro para que nosotros no nos perdamos y no nos haga daño lo que estamos pidiendo. Decíamos que nadie nos puede separar. 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, ¿alguno está en Cristo? Nueva criatura es. ¿Algún momento nosotros nos hemos puesto tranquilos, en silencio, y hemos dicho, soy una creación nueva? ¿Soy una criatura nueva? ¿O no nos sentimos como que éramos los viejos, aquellos, bueno, en el caso mío, los muy viejos aquellos, los mismos? ¿No nos hemos sentido acaso demasiado mismos? Bueno, la palabra dice que no somos los mismos. La palabra dice que somos nueva criatura, que somos una nueva creación, que Dios nos regeneró. Porque al limpiarnos de nuestros pecados y al entrar en contacto su espíritu con nuestro espíritu, ha hecho una nueva creación. Nos está transformando desde el espíritu. Nuestra alma, al entender todo esto, al aceptar todo esto, al incorporar todo esto de la nueva creación, va tomando hasta el momento en que se completa. ¿Cuándo? Cuando es redimido el cuerpo. Y ahí se terminó. Y ahí quedamos exactamente como Él es en la nueva creación. ¿Se está entendiendo? Entonces es una cuestión, es un proceso en el que estamos siendo transformados. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dígale a su alma, entendé, alma, sos una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todo lo que a vos sabés que no va pasando. Todo lo que sabés que no va a poder heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Todo lo que no corresponde a nuestra vida no va a heredar el reino de los cielos. Tiene decreto de muerte. Por tanto, tenemos que soltarlo. Haga de cuenta que van dos lanchas, ¿no? Una lancha va a explotar y la otra no. Y bueno, crúcese la lancha. Deje que explote esa. Si sabemos que la carne con sus pasiones, con sus deseos, la vieja naturaleza nuestra, está por explotar, se está por hundir, bájese. Sálvese, no deposite más su corazón en eso. Deposite su vida, deposite su corazón, deposite sus intereses. Como un banco que va a quebrar, saque la plata. Pongan en el banco que va. El banco el que va a salir adelante, el que va a permanecer. Entonces pongamos nuestros pensamientos en aquel que ya está del otro lado de la muerte. ¿Qué le vamos a poner en el corazón en algo que perece? O en alguno que se muere tanto como nosotros. O en alguno que quedó muerto por ahí, qué sé yo, sepultado con gusanera. Vamos, ejemplo más. Vamos a depositar nuestro corazón en aquel que ya está del otro lado. Esa es la salvación. Amén. Hay un poquitito más adelante, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Y aquí vemos esto tan maravilloso de la persona de Cristo, que es lo que tenemos que considerar siempre. Cuando estamos hablando de Cristo en los evangelios, estamos hablando de Dios encarnado. Y nosotros hablamos de estar nosotros en Cristo, pero acá dice que también en Cristo era Dios el que estaba, porque Dios estaba en Cristo.
reconciliando consigo al mundo. Dios estaba clavado, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero esto es importante, el en Cristo, Dios estaba en Cristo. Por eso, si dice que Dios estaba en Cristo, y no es difícil, recuerdan el pasaje que hay todo esto que hablábamos, 15, 16, 17 del Evangelio de Juan, les recomiendo leerlo muchas veces el Evangelio de Juan, por lo menos el capítulo 15 y el capítulo 17 si tienen un tiempito hoy. Capítulo 15, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y el pasaje donde le dice Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos alcanza. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Ustedes lo han visto, esto está acá. Soy el que te da la mano, es el Padre. Soy el Padre está en mí. Esta identidad espiritual, que así como Dios estaba en Cristo, nosotros estamos en Cristo también. Gálatas 3:27. 12 minutitos más y los libero, como siempre. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, yo las únicas ilustraciones, porque todos para predicar estábamos charlando del otro día de predicar, en qué consistía, ¿no? Predicar consiste en que a veces uno trae un pasaje y uno tiene que usar de lo que tiene en su maletita, ¿no? Que aprendió acerca del pasaje o una ilustración o la forma en que lo entendió y sacarlo y bueno, y compartirlo. Este estar revestidos de Cristo tiene para mí dos acepciones. Primero, ante el Padre. ¿Se acuerdan cuando Jacob roba la primogenitura de Esaú? En el libro de Génesis, cuando Jacob le roba todos los derechos de la primogenitura, las bendiciones y todos los derechos de tener más bendición y más herencia de parte del padre, le roba Jacob a Esaú, siendo que era de Esaú todo esto. Se lo roba disfrazándose, vistiéndose de, y se hace pasar por el otro y se roba esas bendiciones. Entonces dice, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Acá la palabra de Dios dice que nosotros podemos ir a la presencia del Padre y decirle, Padre, estoy revestido de Cristo. ¿Se entiende? Porque estamos bautizados en Él, versículo 27, en base a la palabra. Y también me hace acordar cuando a veces andamos por la vida y sabemos que vivimos en un mundo espiritual, donde también hay ejércitos de ángeles, pero hay también ejércitos enemigos. Estamos revestidos de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. No lo olvidemos. No lo olvidemos. No está tratando el enemigo con nosotros. Está tratando con Cristo. Si perdemos conciencia de esto, nos va a hacer ¡buh! Y nosotros vamos a correr. Si soy yo. Pero si estamos revestidos de Cristo, confiemos en que estamos revestidos de Cristo. Cuando tengamos que orar, cuando tengamos que ministrar, cuando tengamos que testificar, estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué? Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, nos bautizaron en Cristo, nos tiraron adentro de Cristo. ¿Se está entendiendo? En Nueva Creación, Gálatas
6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que dice, no, sí, pero vos estás circuncidado y vos no, y vos hiciste esto y vos hiciste el otro. ¿Sos una nueva creación o no sos una nueva creación? ¿Quién está en la nueva creación? ¿Quién es el pionero de la nueva creación? Cristo ya está colocado. Él ya llegó y ya se sentó y nos está esperando. Y fue a preparar lugar para nosotros. ¿Se está entendiendo eso? ¿Vieron cómo empiezan a armarse los sentidos de las intenciones primeras de la Escritura? Gálatas 5, verso 6, un poquito más atrás. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros, algunos sacaban en cara si eran circuncidados, cumplían más la ley, y otros dicen, no, pero vos no cumplís la ley, no estás circuncidado, a Dios no te acepta. Entonces dice, mira, ¿sabés cómo te acepta Dios? Dice la palabra acá. En Cristo Jesús, la fe que obra por el amor. Si tenés fe, se manifiesta en amor. Que era lo que hablábamos al principio, el tema del perdón, de la santidad, del amor, sin que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, sin que vivamos en santidad, sin que vivamos en amor, no tiene sentido nuestra vida cristiana, no es real. Bueno, en Efesios es una ametralladora de en Cristo. Efesios es bien cortito, así que ahí seguidito nomás, Corintios, Gálatas, Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendice al Padre, bendice a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué nos bendijo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos que pedir una pequeña cuotita de bendición espiritual como si fuera un plan de ayuda social mensual. Señor, dame un poquito de tal cosa. Dice que ya nos ha hecho benditos, ya nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Todo el depósito, todo lo que Dios tiene está en Él. Y ya nos lo dio. Y ya nos puso en Él. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar esto. Decir, estamos en Cristo, hermano. Gloria a Dios, estamos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, nos diste toda bendición espiritual. Gracias porque nos consideramos benditos. Somos benditos. No sé lo que te habrán dicho. Somos benditos. Toda maldición fue removida. Somos benditos del Padre. Y nos ha dado la herencia, ya nos la ha dado. Nos ha dado la suma de las bendiciones. Por eso, toda bendición, no dice todas las bendiciones, no son un montón sueltas. Mira, toda bendición, una sola, única, la riqueza de la gracia en Cristo Jesús, toda es tuya. Es tan fuerte que para disfrutarlo, para entenderlo, es necesario que empecemos a confiar en la bendición que Dios nos dio. Que sepamos que estamos en Cristo y que empecemos a confesarlo y que le empecemos a decir a nuestra alma que estamos en Cristo y que tenemos la plenitud de la salvación. Verso 10, podemos leer desde el 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Su voluntad era un misterio, pero ahora la conocemos. Según lo que Él quiso,
que se propuso en sí mismo el juntar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese era el verso 10. El verso 20. El verso 19 podemos leer: la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ya en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos. Este mismo poder que operó en Cristo. ¿Qué hizo con Cristo? Y bueno, Él estaba muerto. Y de muerto lo levantó. Quiere decir que nosotros, de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, también nos da vida. Y nos reviste de inmortalidad. Y nos da toda autoridad y todo poder, y toda fe y toda confianza. ¿Estamos entendiendo? Y dice que no solamente le dio vida, sino que le resucitó y le sentó a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Quiere decir que ahora cuando nosotros oremos, recordemos, estamos en Cristo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Les digo rápido ya porque se fue la hora y tenemos que terminar. Dice que operó en la bondad de Dios en Cristo. En 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios se regocija en mostrarle a todos los ángeles durante todos los siglos que vengan cuán bueno ha sido con nosotros. Así que si queremos honrarle, tenemos que estar dispuestos a ver cuánto bien Él nos hace. Eso le honra a Él. No le honra que andemos arruinados, le honra que andemos en victoria y bendecidos. 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús. 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos en Cristo cercanos. 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios ya sabía lo que Él iba a hacer desde antes de la fundación del mundo. El verso 22, y esto era una de las cosas que hablábamos hoy, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tenemos mucho más para ver, obviamente ya no lo vamos a ver. Colosenses 1:28. Este es el de cierre. Dice: Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿cuál es el propósito del ministerio cristiano? La edificación del cuerpo de Cristo y el presentar perfecto ante Dios a cada hombre perfectamente equipado por separado y todos juntos
en Cristo. ¿Y qué es esto? En el descubrimiento nada más, en el sacar a flote, sacar a que se haga manifiesto nomás todas las bendiciones que Él nos ha dado, las perfecciones, el poder de la santidad, el poder de la consagración, el poder de la liberación, el poder para liberar, el poder para sanar, todo lo mismo que Él manifestó en su vida terrenal, ¿no es cierto? Esperando el momento de nuestra transformación en cuerpos inmortales para habitar juntamente con Él